Hola, hola, bienvenidos a todos una vez más a este podcast Gymbody Comparte. Yo soy Lucía Fernández y estoy muy emocionada el día de hoy porque además de que vamos a hablar de un tema súper interesante y sobre todo muy relevante por la época que estamos viviendo, el día de hoy me acompaña el doctor Pedro Rivero. Así es que Pedro, bienvenido. Hola Lu, muchísimas gracias por la invitación otra vez. La verdad es que qué padre poder platicar aquí con ustedes de este tema tan importante que ya se viene, ¿no? Así es. Muy bien. ¿Por qué no te presentas un poquito? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿En dónde estás? Bueno, yo soy Pedro, soy pediatra, soy egresado de la Universidad de Anáhuac. Después hice pediatría en el Hospital Infantil Privado y actualmente trabajo en el ABC de Santa Fe. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues el día de hoy vamos a platicar sobre infecciones respiratorias, un tema que sin duda es importantísimo para los bebés y niños que están empezando a entrar a la escuela o que ya llevan un par de meses en la escuela por primera vez y sobre todo por esta época del año que se acerca el invierno. Entonces, ¿por qué no nos cuentas, Pedro, qué son las infecciones respiratorias? Mira, es bien importante que sepamos que justo está a punto de empezar la temporada invernal, ¿no? Y es donde los niños empiezan a enfermar. Y es donde las mamás empiezan, es que no sale de una y ya tiene otra. ¿Y por qué se enferma tanto? ¿Qué puedo hacer para que no se enferme? ¿No? Bueno, y es muy importante que sepamos que la mayoría de estas infecciones son virales, ¿no? Como yo les platico a mis pacientes, hay diferentes tipos de bichos que nos pueden infectar, ¿no? Los principales son los virus y las bacterias. También hay hongos, parásitos y otras, pero los que más nos preocupan en este momento son los virus y las bacterias, ¿no? Okay. Es muy importante también que sepamos que los virus son los que más afectan a los niños, ¿no? Y para los virus no hay algo que los mate como un antibiótico mata a las bacterias, ¿no? Sino más bien el cuerpo va a ser el encargado de defenderse contra estos bichos para que pueda el cuerpo seguir adelante y que la infección no progrese, ¿no? Una de las cosas fundamentales para la prevención de las infecciones es la vacunación. Platicaba hace poco con algunos colegas que acaban de salir las nuevas recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría para la vacunación de influenza. Porque ya se viene la temporada de influenza. Sí, muy importante además. Y que a los niños y a los bebés les pega muy fuerte. Entonces, platícanos cuáles son las vacunas que no le pueden faltar a los bebés o niños en esta época del año. Bueno, pues no les debe faltar ninguna del esquema nacional, ¿no? Adicionalmente, podemos poner una cuarta dosis de neumococo, que esa no está en el esquema nacional. También las vacunas para COVID, esas son importantes que las tengan y si se pueden poner desde los 6 meses, ¿no? Entonces, sí es importante tener el esquema de vacunación de COVID y el de influenza anual, ¿no? Muchas veces las mamás me preguntan, oye, Pedro, pero es que esa no la recomiendan tanto. No, sí se tiene que poner. Y ahorita que se viene la temporada invernal, nos puede ayudar a disminuir otras infecciones respiratorias, ¿no? Que eso es bien importante. Exacto. Y en pocas palabras, o más bien en términos que todos nosotros mortales podemos entender, ¿qué es exactamente lo que hace una vacuna para protegerte de estas infecciones? Lo que hace es preparar al cuerpo para cuando se presente este bicho o este virus, el cuerpo lo reconozca y pueda atacarlo, ¿no? Entonces, así es, en pocas palabras, cómo funciona una vacuna. Exacto. Ahora, dime. Ya que decías de las vacunas, especialmente la de influenza, que es anual, se va cambiando porque el virus va mutando, ¿no? Entonces, por eso es importante todos los años vacunarnos contra influenza. Ok, súper importante. Y sí, como dices, al final la pandemia, digamos que nos fue educando sobre estos temas, pero si bien es cierto que hay muchísimos virus que nos pueden atacar y sobre todo en los bebés, ¿qué les podrías recomendar a los papás, además de la vacunación? ¿Cómo se pueden preparar para esta época del año? Mira, lo más importante es una muy buena alimentación, ¿no? Lo primero que te preguntan y siempre es, ¿qué le puedo dar adicional a mi bebé para que esté bien protegido, ¿no? Una buena alimentación. Si tenemos una buena alimentación, con eso nuestro sistema inmune va a poder funcionar adecuadamente, ¿no? Esa es la principal. La otra es tener todo lo que nos ha enseñado en la pandemia, ¿no? Los hábitos de lavado de manos, Exacto, sí. El estornudo de etiqueta, el toser de etiqueta, ¿no?
para evitar la diseminación de los virus a través de estas gotitas de saliva que salen cuando tosemos o estornudamos, ¿no? Y lo otro fundamental que platicamos, las vacunas y también algo que es fundamental es si tu hijo está enfermo, pues no mandarlo a la escuela, ¿no? Claro, sí, exacto. Sí. Y ahorita tocaste ese tema que es tan importante y tan controversial. Existen muchas mamás que están mandando a sus hijos por primera vez a la escuela, que entraron a la escuela en agosto o septiembre y que pues los primeros años dentro de la escuela, digamos que están llenos de enfermedades, de virus, contacto, etcétera. ¿Cómo pueden identificar cuándo es un buen momento para mandarlos a la escuela y cuándo no? Porque existe esto también que dicen, no, pero es que es moco transparente, no contagia, no es que es moco. Entonces, como eliminar esos mitos, ¿cuándo Claro. sí mandar a tu bebé a la escuela y cuándo no? Mira, para empezar, pues los bebés que están entrando a la escuela hay que saber que se van a enfermar. Uh-huh. Y no hay que tenerle miedo a la enfermedad, sino nada más tenerle respeto, ¿no? Y sí, al principio se va a estar enfermando frecuentemente, pero al final de cuentas va a ser defensas, va a ser anticuerpos y va a crecer y se va a dejar de enfermar, ¿no? Ok. Luego, lo segundo es ¿cuándo sí, cuándo no mandarlo a la escuela? ¿No? Pues, definitivamente, pues, cuando un niño empieza a moquear, empieza con tos, con fiebre, quiere decir que está incubando ahí algún virus o que ya trae algún proceso infeccioso, ¿no? Okay. Y que ya es contagioso, ¿no? Entonces, si de pronto ya ven que sus hijos están estornudando, que tienen mucho moco, que tienen congestión, pues ahí sí lo prudente es no mandarlo a la escuela para que no se haga un contagiadero, ¿no? Okay. Porque si no, de repente tenemos que cerrar salones. Sí. Porque ya hubo un brote de mano, pie, boca, o ya hubo un brote de influenza, Es ¿no? tan común, sí. Ok, entonces eso, decirles que nada es para siempre, ni lo bueno ni lo malo, se van a dejar de enfermar en algún momento. Exacto. Y es importante empezar a crear anticuerpos, es parte de, pues también de su desarrollo. Exacto. Y también es bien importante empezar a identificar los factores de riesgo, los niños que tienen ciertos factores de riesgo o que se pueden enfermar más, también los datos por los que hay que acudir a urgencias, ¿no? Son los de dificultad respiratoria. ¿Cuándo saber que un bebé tiene datos de dificultad respiratoria? Siempre es importante quitarle la playera y ver cómo está respirando, ¿no? Okay. Ver cómo es ese patrón respiratorio, si se unen las costillas, si se retrae el esternón, si la nariz aletea. Eso nos habla de que el niño tiene datos de dificultad respiratoria y en ese momento es importantísimo evaluarlo, ¿no? Ok, muy bien. Tocaste un tema súper importante. Platícanos un poquito de cuáles son los síntomas o signos que te hablan de una infección respiratoria. Ok, bueno, pues los típicos que conocemos, que es el catarro común, que al final de cuentas es la enfermedad predominante en la temporada invernal, ¿no? Que habla un poco de escurrimiento nasal, ¿no? Que nosotros le llamamos rinorrea. El ojo lloroso, un poquito de irritación en el ojo, la tos, puede haber fiebre, ¿no? Okay. Esos son los principales datos. Cuando sabemos que esto ya se está complicando o empieza a haber otro tipo de cosas, ¿no? Es cuando se agregan los datos de dificultad respiratoria que platicábamos, que la fiebre persista más de 72 horas, ¿no? Okay. Aquí es bien importante saber que el cuerpo se defiende haciendo fiebre. Entonces, cuando un niño tiene fiebre es porque se está defendiendo de un bicho. Y el cuerpo es sabio y va a saber autolimitarlo, ¿no? Entonces, nunca hay que salir corriendo por un antibiótico a las 24 horas de fiebre, ¿no? Hay que esperar, ver cómo pasan esas primeras 48, 72 horas para que nosotros podamos evaluarlo y ver si es necesario hacer alguna otra intervención, ¿no? Okay. Eso, que me imagino que es fundamental mantener una buena comunicación con tu pediatra o con quien sea el especialista que vea a tu bebé en estos casos. Pero tocaste un tema súper importante y que me parece que es hasta controversial en estos tiempos sobre los antibióticos. Okay. ¿Todos los bebés o todos los niños son candidatos a tomar un antibiótico? ¿En qué momento? ¿Cuándo sí meter un antibiótico? ¿Cuándo no? ¿Son recomendables? ¿Hasta qué punto? Platícanos un poquito de los antibióticos. Fíjate que aquí este es un tema de importancia a nivel mundial, ¿no? Actualmente hay un uso irracional de antibióticos que a la larga nos va a traer un problema importantísimo de resistencia, ¿no? Y ya no va a haber un antibiótico que nos funcione para poder atacar a ciertas bacterias, ¿no? Entonces aquí
es muy importante que no sepan que los antibióticos matan bacterias. Como platicábamos anteriormente, las principales infecciones son virales. Entonces, si nosotros damos un antibiótico a un virus, no le va a hacer ni cosquillas y nada más va a generar más resistencias bacterianas, ¿no? Entonces, también esa es nuestra labor como pediatras, ¿no? Saber reconocer cuando hay una infección bacteriana y nosotros elegimos el antibiótico de acuerdo al germen que estamos pensando que hay que atacar, ¿no? Exacto. No es como echar bombazos a ver qué matamos, ¿no? Exacto. Okay. Entonces, ahí sí siempre se recomienda que los atienda su pediatra de confianza, ¿no? Ok, y que sea algo 100% prescrito. Exacto, totalmente. No, aquí me traje y se lo voy a ir dando porque no me puede ayudar, ¿no? Sí, o porque a mi sobrino se lo dieron cuando tenía más o menos lo mismo. Para nada, no, es peligroso. Exacto, sí, se tiene que evaluar por su pediatra siempre, ¿no? Ok, muy bien, muy importante eso que dijiste. Entonces, Pedro, un poquito para ir cerrando el tema, platícame sobre esto que dijiste al principio, las primeras cosas que tenemos que hacer como a manera de resumen para que toda nuestra comunidad se lleve estas grandes herramientas que nos compartiste el día de hoy. Yo creo que lo primero que tenemos que saber son las medidas de prevención, ¿no? Que ya las tenemos muy bien estudiadas con la pandemia, que es el lavado continuo de manos, el estornudo de etiqueta, toser en etiqueta también, la vacunación. Platicamos siempre en la temporada invernal hay que vacunarnos para influenza. De igual forma, también aprender a reconocer los datos de alarma en los niños, que son los datos de dificultad respiratoria. Es fundamental. También que cuando un paciente tiene más de 72 horas con fiebre también es un dato de alarma. Y esas son, yo creo que las principales cosas por las que habría que estar ahí al pendiente con los niños en esta temporada invernal, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, doctor. No sé si quieres agregar algo más, algo súper importante que a lo mejor yo no te haya preguntado, pero que sea algo muy valioso para que las familias lo sepan en estos tiempos. Creo que platicamos de las cosas más importantes. Creo que algo que nos faltó a lo mejor es que tengan una comunicación constante con su pediatra, que no se queden las dudas y se las pregunten, ¿no? Es mejor pecar de exagerados a después andar pagando los platos rotos. Exacto. Y de todas maneras, cualquier cosa que se necesite, pues estar siempre ahí al pendiente de tu pediatra, ir a consulta, no dejar de ir a revisar a los niños. Acuérdate que los niños se tienen que revisar en los consultorios, no por fotos, no por mensajes. Hay que llevarlos para que se puedan identificar a tiempo este tipo de complicaciones. Exacto. ¿No? Y por eso también lo que has compartido con nosotros en otras ocasiones de la importancia de que los pediatras vean pacientes regularmente y no solamente cuando están enfermos, ¿no? Así es, no, eso es fundamental para poder conocer a los niños, conocer sus antecedentes, saber si es un niño con factores de riesgo como ser asmático o hiperreactor bronquial, ¿no? Exacto, muy bien. Pues entonces ya saben, muy, muy al pendientes de estos síntomas de alerta, empezar a tener más comunicación con su doctor si lo creen necesario y sobre todo acercarse con un especialista cuando estos síntomas lleguen a aparecer. Así es. Muy bien, pues muchísimas gracias, Pedro. No sé si nos quieres compartir tus datos, si te quieren encontrar, en dónde te encuentran. Claro, mira, me pueden seguir en Instagram, soy @mipediatrapit. Okay. Y por ahí los estoy viendo y resolviendo sus dudas también. Okay. Muchísimas gracias, Lu, por la invitación. Muy bien, pues muchísimas gracias a ti. Espero que les haya gustado y nos vemos a la próxima.